Yo les pongo la grabación del otro grupo para complementar esta primera partecita que voy explicando. Va a empezar a grabar desde ahora. Qué pena con ustedes. Les van a aparecer dos grabaciones en los anuncios, ya que me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, continuemos y ya luego complemento yo el video. Fifth in the order are adjectives that describe shape: oval, round, square, rectangle, flat, cylindrical, right-angled, etc. Shape, la forma. Y en Shape vamos a poder tener todas las formas geométricas que conocemos. Y cuando hablamos de las partes del cuerpo humano, cuando hablamos del ser humano como tal, vamos a utilizar las palabras gordo, flaco, obeso, esquelético, raquítico, todas esas que nos representan como la forma que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Right? O cuando hablamos en las mujeres que la forma de guitarra, o en el hombre la forma triangular, por esas personas que tienen la espalda ancha. ¿Right? Todo esto son shapes, formas. Next in the order are adjectives that describe age. For example, new, old, young, ancient, modern, teenage, etc. Next, Adjetivos de la edad, todo lo que me refiera a qué tan nuevo, qué tan viejo es algo, o en la edad, qué tan joven, qué tan anciano somos de personas. Hay un grupito de palabras que está en medio del physical y en medio del shape y el age, y son los adjetivos de condición. Y esos adjetivos de condición me indican cómo se encuentran las cosas en el momento que las veo, que rayadas, limpias, sucias, usadas, sin usar, nuevas, viejas. Pero este paquetico de palabras que se llaman condiciones van ligados mucho a la edad, en el sentido de que cuando hablamos del objeto está nuevo, el objeto está viejo. Se los aclaro porque aquí en la lista no aparece, pero hace parte de ese grupo de adjetivos, adjetivos de condición. Ahora, ojo chicos, miren acá, tenemos shape y tenemos age, adjetivos de forma, adjetivos de edad. En americano y en el mundo entero se utiliza esta estructura, pero cuando ustedes vayan a visitar Inglaterra, allá van a encontrarse lo contrario. Primero la edad y luego la forma. Entonces, es un pequeño detallito para que tengan presentes. Yo les voy a compartir otra información en los anuncios respecto a esto, como para que también lo sepan y conozcan. Pero acá en las clases, en los exámenes y demás, les va a salir este orden, el americano. Good. is color. Here are some color adjectives: yellow, blue, pink, orange, purple, reddish, black, white, gray. Todos los colores que conozcamos en el universo van después de la edad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que ese objeto que es naranja es viejo, pero no puedo decir que la vejez es naranja. Yo puedo decir que ese objeto que es morado es alto, pero no puedo decir que la altura es morada. ¿Ven por qué es importante respetar el orden? Next in the order, we have adjectives that describe origin. For example, American, Asian, British, German, Thai, African, Chinese, Indian, Himalayan. Todos los adjetivos referentes a las nacionalidades representan el origen de las cosas. Es que americano, colombiano, peruano, italiano, y lo mismo, van en esta posición, porque yo puedo decir que ese objeto que es americano es negro, pero no puedo decir que lo negro es específicamente americano. No puedo decir que la edad es americana, no puedo decir que las formas son americanas, no. Por eso vamos en este orden y en esta posición. At number 9, we have material adjectives: gold, silver, wooden, synthetic, leather, metal, cotton, paper. These adjectives tell us what something is made of.
Todo de cómo se formen las cosas o de lo que están hechos hacen parte del adjetivo de material, de qué se encuentran hechas las cosas. Adjectives describing purpose or what something is used for. Sleeping, sewing, washing, dining, frying, winter, holiday. To give you a couple examples, Oh, aquí viene un paquetico de adjetivos especiales, los adjetivos de propósitos. Son los adjetivos que me dicen para qué es que están hechas las cosas o cuál es la función de esas cosas en la vida o la función de las personas de las que vayamos a describir. Generalmente los adjetivos de propósito son un verbo junto al ing, como pueden observar allí: sleeping, sewing, washing, dining, frying. Ejemplo, la bolsa para dormir. ¿Para qué fue creada esa bolsa? Para dormir. Sleeping bag. La máquina de tejer. Sewing machine. La máquina lavadora. Washing machine. La mesa del comedor. Dining table. La máquina de fritar. Frying machine. Pero no solamente podemos tener verbos en ing convertidos en adjetivos, sino que podemos tener cualquier otra palabra. En inglés todas las palabras pueden ser adjetivos. Y por ejemplo, cuando yo digo night table, la palabra night es noche, table es mesa. Si yo las pongo juntas, night se convierte en el adjetivo de esa mesa, diciendo que esa es una mesa de noche. O kitchen table, una mesa de cocina. Sport car, un carro de deportes o un carro deportivo, etc. So, here we have, people. Ese es el orden de los adjetivos que debemos reconocer, que debemos aprendernos, y es muy importante respetarlo porque de esa forma nos van a entender qué es lo que estoy diciendo, a qué estoy describiendo, cómo lo estoy haciendo. Finalmente, cuando ya ordenamos todos los adjetivos, al final de todos los adjetivos, es donde yo ubico la palabra a la cual le estoy dando esas características. Pueden ser nombres de objetos, personas, cosas, lo que sea, siempre van al final de la frase adjetiva. alien, blanket, holiday, etc. Entonces allí podemos poner todos los nombres propios e impropios que nos conozcamos. Ahora miremos por qué es que decían que la forma correcta era decir a beautiful new red German car. Fíjense, a es el determiner, beautiful la opinion, new la age, red el color, German el origen y car el noun, el objeto al que estaba describiendo. No siempre vamos a encontrar los 11 adjetivos, incluyendo el que les comenté, el de condición. No siempre van a aparecer, pero cada vez que ustedes quieran describir a algo o a alguien con 2 o 3 o hasta 4 máximo adjetivos, deben respetar este orden, right? So this is what I needed to show you because of it is really important. Es muy importante. Now, una cuestión en cuanto a la forma en cómo escribimos los adjetivos. Ya sabemos que debemos memorizarnos el orden. Ahora, ¿cómo los escribo dentro de la oración? Now look at these 4 examples. A handsome young British actor. A purple and blue dress. A difficult and expensive project. A beautiful expensive ring. Did you notice that the last example has a comma between the adjectives? The second and the third examples have and between the adjectives. The first example has no comma and no and. Ojo que en español nosotros cuando damos características, cuando hablamos de ciertas cosas, de cualidades, siempre tendemos a hacer como un listado. Es que mi familia es grande, hermosa, amigable, saludable. Y en esos listados yo utilizo las comas y, ¿cierto? Y famosa.
Pero en inglés, cuando hablamos de organizar los adjetivos en una sola frase, no necesitamos poner ni comas ni el and, solo en ciertos casos. Pay attention. Putting a comma would be wrong in the first example. It would also be wrong to put and. The right way is just to list the adjectives without comma or and. Cuando estamos hablando de adjetivos de diferente categoría, como por ejemplo handsome, que es, ¿de qué categoría es handsome? Guapo. ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Es de material, de forma, de condición? ¿De qué? De opinion. Es un adjetivo de opinión. Y la palabra young es un adjetivo ¿de qué? De edad. Y British, un adjetivo ¿de qué? De nacionalidad, de origen. Los tres adjetivos son diferentes. Al ser diferentes, están organizados en esa forma. Y al estar ya organizados de acuerdo al orden de los adjetivos, no necesito poner comas. Si yo le llego a poner coma dentro de ese orden, lo que estoy haciendo es generar una lista que puede ser mal interpretada por la persona que la escucha o que la lee, como si estuviésemos hablando de tres personas diferentes, como si estuviésemos hablando que tenemos un actor británico, uno joven y uno guapo. Y yo estoy hablando de uno solo. Lo mismo sucede cuando yo pongo el and. Cuando yo pongo el and, yo uno dos adjetivos en uno solo. Y entonces estaríamos hablando de que hay una persona guapa y otra que es británico y joven. Y realmente estoy hablando es de una sola persona, que es un actor británico joven y guapo. ¿Qué? But when you have two color adjectives in front of a noun, you put and between them. Pero ¿qué pasa cuando los dos adjetivos sí pertenecen a la misma categoría? Por ejemplo, el de abajo, a purple and blue dress. En ese caso sí podemos poner el and porque estamos hablando de la misma categoría, color. Estamos diciendo que es un vestido azul y morado. En ese caso, cuando la categoría es la misma, podemos poner el and. Igual que en el ejercicio abajo, a difficult and expensive project. Un proyecto costoso y difícil. Las dos palabras pertenecen a la categoría de opinión. When you have two quality adjectives in front of a noun, you put and or a comma between the adjectives. Solo si los adjetivos pertenecen al mismo grupo familiar, podemos poner una coma o podemos poner el and. Solo en ese sentido, right? I hope this is clear. Now, a final caution about using adjectives before a noun. We do not normally use more than 3 adjectives before a noun. Fíjense, usualmente no se utilizan más de 3 adjetivos, máximo 4. Máximo 4 adjetivos van a poder usar. ¿Y esto por qué? Porque sería muy aburridor para el oyente de escuchar tanto detalle. ¿Ay? O al lector se le haría muy complejo leer tanta y tanta característica. Pues generalmente vamos a encontrarnos con 3, máximo 4 adjetivos cuando descubrimos A un orden beautiful red específico. German car is a good. Now, pay attention to the example. Ahora miremos a este ejemplo de las descripciones familiares, de las familias. Miren, I have a beautiful big family. Tengo una grande y hermosa familia, una familia hermosa y grande, una familia grande y hermosa. Como quiera traducirlo al español, is okay. Pero en inglés debo respetar ese orden. ¿Qué? ¿Y qué adjetivos podemos encontrar cuando hablamos de nuestras familias? Adjectives about opinion, adjetivos de opinión, adjetivos de talla, adjetivos de origen, de nacionalidad. Y aquí dentro de la nacionalidad podemos meter creencias religiosas o ethnicities, las etnias. Por ejemplo,
These are modern African American families. Ahí estamos hablando de nacionalidades. Son familias modernas americoafricanas o afroamericanas. Get? So, estos son los 3 adjetivos más importantes que podemos usar cuando nosotros describimos a nuestras familias. Now, let's speak an example. Aquí tenemos varios adjetivos. Numerous, happy, French, loving, Jewish, African American, wealthy, hardworking, crazy, Colombian, American, modern, lucky, Caucasian, funny, small, Muslim, eccentric, old-fashioned, huge, indigenous. Tienen un minuto para describir cómo es su familia utilizando estos 3 adjetivos en una oración como las que ven en el ejemplo y adjetivos que se encuentran en esta lista. So, un minuto. Profe, ¿cómo se podría decir desapegada? Dime. ¿Desapegada? Sí, profe, ¿cómo se podría decir? O sea, no es muy unida. Not very close. Not very close. Ya te abro aquí en un paint. Not very close. Y en ese caso, chicos, cuando hay adjetivos que son de esa forma, es decir, que están compuestos por, perdón, que están compuestos por más de una palabra, dentro de la oración se ponen unidos por guiones. Not very close family. A not very close family. Una familia no muy unida. A not very close family. Esa sería la forma en cómo lo diríamos. Now, tell me, ¿quién me regala las oraciones? Los leo, los escucho. ¿Cómo quedarían las oraciones? Profe, ¿y eso de not very close, en qué categoría iría? ¿Qué tú crees? ¿Es una opinión, es una talla o es una nacionalidad? ¿Una opinión? Una opinión, correcto, porque para ti puede que tu familia no sea muy unida, pero para ellos pueden decir, no, nosotros somos unidos, claro. Yo vivo acá, la otra en otro lado, pero somos unidos. Es una opinión, ¿sí es? Cada quien tiene su punto de vista, entonces entraría entre las opiniones. Now, another thing, aparte de lo que están haciendo, que es la oración con estas palabras, pueden guiarse con estas para describir su familia, clasifíquenme en estos adjetivos en la categoría a la cual pertenecen. Vamos a hacerlo. Yo voy a hacer aquí un cuadrito en el Paint y ustedes me van a decir qué palabras pongo en qué lugar. There we go. Aquí vamos a poner opinion. Aquí vamos a poner las de size. Y aquí las de ethnicity, religion, origin, etc. Origin y todo lo que tiene que ver con el origen, ethnicities, ethnicity. Se me olvida siempre la palabra. Sí, ethnicity. And beliefs. Creencias. Belief. Ustedes me van a decir qué palabras ubico en cada uno de esos, en cada una de esas casillas. O sea, aquí la tienen. Un minuto, revísenlas.
30 seconds, 30 segundos, a ver. Ready? So, ¿cómo quedarían las oraciones describiendo a sus familias? Ya veo una, Valeria dice, I have a beautiful small Colombian family. Ojo con el I y el an, acuérdense del determiner. Los determinantes son importantísimos. Good. Los determinantes. Entonces, I have a beautiful small Colombian family. Y acuérdense que las nacionalidades van con mayúscula inicial. Family. I have a beautiful small Colombian family. Very good. ¿Quién más? I have a beautiful small Colombian family. ¿Qué otra oración? A ver, una más y continuamos. The more? So, tell me, what adjectives are about opinion? ¿Qué adjetivos de esta lista pertenecen a adjetivos de opinión? Funny, happy, Funny, correcto. Happy, bien. crazy, Crazy. Eccentric. Old fashioned, de esas familias a la antigua. Old fashioned. Modern. Modernas. Dime. hardworking, Hardworking, trabajadoras, hardworking. Lucky, suertudas. Wealthy, adineradas, wealthy. Caucasian, ¿qué es, profe? Caucasia. Caucasian, ese es del tipo de la raza, caucásicos. Los caucásicos son como las personas que tienen el tono de piel blanca, así con pequitas, o son los caucásicos. Acá todos somos criollos como los perritos. Criollos, mezclita de varias cosas. Good. Now, detalla. Detalla, tenemos la palabra numerous, ¿cierto? Numerous, numeroso, small, etc. Numerous, small, big, huge, enorme, grandes, pequeñas, right? Y las demás nos representan el origen o las etnias o las creencias, como francés, judío, afroamericanos, caucásicos, indígenas, etcétera, musulmanes, cristianos, católicos, todas esas palabras nos representan a nosotros origen, creencias o etnias. Good? So people, this is the thing that we're going to use to talking about your families and to talking about anything in life. Para hablar de las familias, acuérdense de este vocabulario, porfa, tomen apunte de él porque van a aparecer en el parcial, vocabulario de las familias, cómo describir que una familia moderna, trabajadora, etcétera, etcétera, y cómo organizar los adjetivos de forma correcta. Good? Now, any questions so far? ¿Alguna pregunta? ¿De acuerdo al orden? Nothing, everything is clear. Les voy a copiar este enlace aquí en el chat para que lo tengan presente, para que vuelvan y revisen el tema de los adjetivos y para que también lo tengan presente al momento de hablar de personas, porque este orden también nos sirve para describirnos a nosotros en una sola oración y no hacerla tan larga como I am tall, I am slim, I have hair.
como lo hacíamos antes, de un adjetivo por adjetivo. Yo soy alto, yo soy guapo, yo soy gordo, yo soy. Podemos organizar hasta máximo 4 características en una sola oración con este orden de los adjetivos. Get? And this is for talking about our families. Tenemos ahí el vocabulario de las familias. Now, remember to work on the autonomous work. Ojo, trabajar con el trabajo autónomo, que es muy importante. Pocos de ustedes se meten a todos estos enlaces. Yo tengo acceso a quiénes se conectan, cuántas veces se conectan. Entonces, hagan los ejercicios. Aquí tienen bastantes ejercicios para practicar y memorizar ese orden de los adjetivos. Good. Now, let's have a look to the homework. Vamos a mirar la tarea antes de pasar a la última temática del día de hoy. And let's pay attention. Al igual que las semanas pasadas, al igual que las actividades pasadas, van a tener 2 intentos con la nota más alta como nota de la actividad. Así que, ojo, en esta ocasión las tareas están, ya les digo hasta cuándo, porque aquí la puse para el mismo día y no. Las tareas para este segundo corte están hasta el 3 de octubre, chicos, hasta el 3 de octubre. ¿Listo? Entonces, al igual que tuvimos en cuenta las actividades en el corte pasado hasta el 29 de agosto, con máximo una semanita más, vamos a tener para este segundo corte las tareas activadas hasta el 3 de octubre. Traten de no quedarse atrasados, traten de ir haciendo los ejercicios en la medida que vamos presentando las semanas. ¿Qué tienen para hacer en este momento? Un listening. Van a escuchar el audio todas las veces que necesiten, no tienen tiempo límite. Escúchenlo muy bien, comparen a esas personas que van a escuchar allí utilizando las estructuras que vamos a aprender ahorita a continuación, escribiendo 5 oraciones al menos de comparaciones entre esas personas que ustedes van a escuchar. ¿Bien? Entonces, este ejercicio es como un diagnóstico. La nota no se les va a aparecer de inmediato. La nota se las voy a poner yo luego de leer las oraciones. ¿Listo? Entonces, ojo, se les estoy diciendo acá las reglas para que saquen el 5 súper bien. Son 5 oraciones. Cada oración va a valer un punto. Las oraciones deben hacer comparaciones entre las personas del audio que ustedes van a escuchar allí en el quiz, en la tarea. Y debe llevar la estructura de los comparativos que vamos a trabajar ahorita en la clase. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Son solamente 5 oracioncitas del audio. Ustedes escuchan el audio las veces que sean necesarias, van tomando apuntes, escuchan como que esta chica es igual de alta al chico, entonces esa es la oración que escriben. Y Marcela es más bonita que él, entonces escriben las oraciones. Lo que alcancen a escuchar es un ejercicio de transcripción prácticamente. Get? So, people, let's start with the next topic. Vamos a empezar con el siguiente tema. Comparative adjectives. Señora. ¿Nosotros creamos las oraciones o Sí, ya ustedes las están construyen. Ahí aparece el texto, ahí aparece el espacio para que ustedes lo llenen. Listo. Miren, me voy a poner como vista del estudiante. Entonces, en la tarea, se le dan realizar el examen, les aparece el audio para que ustedes lo escuchen. Hi, this is John. He is 25 years old. He is 1.6 meters tall. He weighs 100 pounds. Se deben tomar apuntes de esas características. Oiga, que Juan tiene 24 años. Ay, que mide 1,70. Le van a decir, Marcela, mide 1,80 y tiene 24 años. Entonces, van a mirar qué características se parecen y van a crear oraciones comparativas con esa. Entonces van a decir, Juan es tan viejo como Marcela.
Juan es tan alto como Marcela. Así van a ser las oraciones, 5 sencillitas. Y aquí les aparece el espacio para que ustedes escriban. Ojo que voy a calificar la caligrafía, es decir, la netiqueta, que la mayúscula inicial, que los apóstrofes, que los puntos finales, todos esos detallitos debemos tenerlos pendientes cuando vayan a escribir. ¿Listo? Así es como hacen la actividad. ¿Bien? Si no les llega a aparecer el cuadro, no les llega a funcionar el audio, me escriben por la bandeja de Canvas para poder revisar y solucionar. ¿Listo? Now, we're going to talk about comparative adjectives in terms of equative. We're going to learn how to compare people's physical descriptions and personality using the equatives. To talk about different cultural backgrounds using this. For listening for specific information. So let's have a look. Vamos a aprender a hacer comparativos equitativos. ¿Qué son esos? The equatives are also used to compare two things or two people that are unequal in the quality that you are describing. So, how we're going to use them? We're going to use them using the expression as. Esta estructura gramatical es muy sencilla, chicos. ¿Por qué? En el sentido que, espera, guardo aquí esto. En el sentido que cuando yo quiero describir a dos personas comparándolas equitativamente, quiere decir que yo voy a decir que esas dos personas tienen exactamente las mismas características. Para decir esta expresión, para expresar igualdad, yo voy a utilizar la preposición as. Y en medio de las dos preposiciones yo utilizo un adjective. Así de fácil. Es como yo creo las oraciones comparativas equitativas. Entonces, si yo digo que Juan es igual de alto que tal persona, digo, Juan is as tall as Lorena. For example, Juan mide 1,60. Lorena también mide 1,60. Cuando las dos personas tienen la misma altura, el mismo peso, la misma característica, opinión, tan feo como, tan bonita como, ¿cierto? Utilizamos ese adjetivo en medio de esta expresión y creamos la oración de esta forma. Juan is as tall as Lorena. Buscamos un adjetivo que represente esa información que me están hablando allá, ¿sí? Y ese adjetivo, esa característica la pongo en medio de las dos preposiciones as, que traduciéndose al español significan tanto como. Juan es tan alto como Lorena. O bueno, lo contrario, estamos hablando de 1,60 m, esos son minions, ¿cierto? Entonces decimos as short as. Tan pequeños como, Juan es tan pequeño como Lorena, as short as. Simple, right? Súper sencillo. Let's have a look to more examples. Vamos a mirar más. Have a look. So, Dan is as tall as his father. Dan es tan alto como su papá. Dan's cat has eyes as blue as sapphires. El gato de Dan tiene ojos tan azules como zafiros. My sister's hair is as long as mine. El pelo del cabello de mi hermana es tan largo como el mío. Estoy haciendo una comparación y al mismo tiempo estoy comparando equitativamente, comparando equitativamente estas características de ambas personas, sin decir que la una es más que la otra. Good. Clear. Súper claro.
Cuando hablamos del negativo, cuando decimos que no es tan alto como el otro, cuando yo estoy ya empezando a crear una diferencia entre esas dos, ya voy a utilizar la negación, pero la negación va a ir en el primer as. Miremos, ya vamos a darnos cuenta que Juan mide un poquitico más. Resulta que Juan no mide 1,60 m, sino ya Juan mide 1,80 m. Ya Juan es más alto, ¿cierto? ¿Cómo podríamos utilizar esta expresión de as para representar esa desigualdad ahí en la oración? Entonces vamos a mirar que la persona que tiene menos altura o menos característica de las dos, la vamos a ubicar de primero, en este caso es Lorena. Lorena is, y al ese is le vamos a poner la partícula not. Lorena isn't, Lorena no es. Lorena no es. Y ahí ya pongo el resto de expresión. No es tan alta como, no es tan alta como lo es Juan. Lorena no es tan alta como es Juan. ¿Por qué pongo a Lorena primero? Porque estoy diciendo que ella es la que no cumple con ese requisito de igualdad. Entonces, mucho ojo también aquí con esta partecita, porque a veces nos confundimos, ¿sí? Si ustedes hubiesen puesto que Juan no es tan alto como Lorena, estaríamos diciendo que Lorena es la alta y no Juan. Entonces, siempre el primero es el que está en el rango menor, el que no está cumpliendo con ese adjetivo al que se les está comparando. Good? So, for example, Tunja isn't hot, Cali is hot. Tunja no es caliente, Cali sí lo es. Entonces, Tunja no es tan caliente como lo es Cali. ¿Sí ven? Siempre el que no representa la característica va de primero. The soup isn't as spicy as the soup as I have at home. Esta sopa no es tan picante como me la hacen en la casa. She's not as tall as the other student. Ya no es tan alta como los otros estudiantes. My house isn't as big as your house. Mi casa no es tan grande como la tuya. Period. This is super easy. Este tema realmente es supremamente sencillo. So just let's have a look to more adjectives to make it descriptions con. Vamos a mirar un videito para reforzar el tema y vamos a hacer un ejercicio con la página de Live Worksheets. Good. So let's have a look. Equatives. Very, very easy. Me enmudecí yo. The equatives are used to compare peoples or things showing the similarities or differences. Es importante tener claridad de que los ecuativos se utilizan no solo para las personas, sino para los objetos, los animales, las cosas, siempre y cuando yo esté hablando de las similitudes o las diferencias que tienen de forma equitativa, right? So, in the positive way, en la forma negativa, en la forma positiva e incluso en la pregunta vamos a tener la estructura con unos significados específicos. En la forma afirmative tenemos la estructura as, el adjective y el as, donde representamos una igualdad, ¿cierto? Que ambos están al mismo nivel. Con el negative debemos poner not as, es decir, ese not va a ir acompañando al verbo que vamos a trabajar. Y en esta situación, esa primera persona, ese primer objeto del que yo voy a hablar es el que tiene menos características de las que estoy describiendo que la segunda persona.
Now in the questions, ¿cómo creamos las preguntas? Súper fácil, vamos a recordar las estructuras de yes, no questions para arrancar sea con el auxiliar o en este caso con el verbo to be. Luego pongo al sujeto y la oración como la tenía organizada en una positive sentence. Vamos a mirar algunos ejemplos. Have a look at some examples. So, in an informal style, we use the object pronouns. She doesn't sing as well as me. Fíjense bien que este tipo de estructura no solo la utilizamos con el verbo to be, sino que también podemos utilizarla con diferentes verbos. Ella no canta tan bien como yo. Ella no canta tan bien como yo lo hago. So, we can use it with different verbs. Podemos usarlo con diferentes verbos, aparte del verbo to be, recordando que para todos los demás, en el caso de las negaciones, vamos a utilizar el auxiliar do más el not y el does más el not. Right? We can use much and many before a number to mean a large amount. Podemos también utilizar el much y el many, que son cuantificadores que ya habíamos trabajado, que ya conocíamos, cuando nos referimos a números, porque acordémonos que los números también son adjetivos. Entonces, ejemplo, elephants can weigh as much as 2 tons. Los elefantes pueden pesar tanto, mucho como 2 toneladas. Tanto o mucho como 2 toneladas. Cuando utilizamos el adjetivo much o many, o el little, el few, la traducción de esta expresión es como se las estoy mencionando. Tanto o mucho como. Tanto o poco como. Right? Y ponemos la cantidad después de el segundo as. Eso quiere decir que la palabrita much, el many, el little y el few va a ser ubicado en medio de los dos as a modo de ese adjetivo que me está expresando la comparación. Equatives don't have any rules depending to the number of syllables of the adjective or adverbs. Algo que vamos a ver la próxima sesión donde ya vamos a empezar a generar comparaciones diversas, es decir, cuando alguien tiene mucho o tiene menos que la otra persona, en este caso con los equatives, no vamos a generar ningún cambio en los adjetivos. Los adjetivos tal cual los conocemos los vamos a poner dentro de la oración. Tan hermoso como, tan grande como, tan pequeño como, tan amarillo como, tan rosado como. Los adjetivos no van a tener ningún cambio. Sometimes in the negative form we use so instead of as before the adjective. Y una pequeña característica más para conocer es que a veces en la parte negativa yo puedo reemplazar la palabra as, el segundo as, por la palabrita so. Por ejemplo acá yo puedo decir Lorena isn't as tall, so Juan here. So, puedo reemplazar el segundo as por esa expresión so para poder expresar la comparación. Sorry, es en el primero, es en el primer as. So as tall as Juan. Este so va aquí, antecito del primer as. ¿Okay? Para decir no es tan alto como, es como para expresar una intensificación de esa característica. Se convierte ese so en un intensificador. So as tall as Juan. Good. And that's it, people. Now let's make a look at some examples. Are you getting the idea? Si van teniendo en claro estos dos conceptos del día de hoy, fíjense que está supremamente sencilla
Las dos temáticas es cuestión de trabajar los adjetivos y repasar con ellos las explicaciones. Vamos a hacer este ejercicio, se los voy a compartir en el chat y vamos a leer muy bien qué es lo que debemos hacer for making the comparisons among these pictures. Piensen que tenemos dos imágenes, tenemos un adjetivo en medio de ellas y ustedes me van a decir cómo completan esos comparativos, sean en positive o en negative. Por ejemplo, Dora y una bruja. Dora es tan fea como una bruja. ¿Qué? Y así con todos los demás van a revisar cómo sería la forma correcta de crear esas oraciones en comparativo. Entonces vamos a hacerlo. Está súper fácil. Arranquemos. 2 minuticos. Profe, a mí no me deja entrar al link. A mí tampoco. ¿A ninguno? ¿Qué les dice? ¿Qué les sale? No, yo le doy ahí y no me abre ningún link, profe. Ah, carambas. Qué raro. Dice. No se encontró ningún usuario. Registrarse como alumnos, no tan raro. Nunca nos había pedido enlace. Nunca nos había pedido acceso. A ver, dame un segundito, mira. Live worksheets. Qué extraño. Ya me salí del aplicativo, pero yo veo que es el mismo enlace, es exactamente el mismo enlace, 84BZ, es exactamente el mismo. Y mire, yo ya estoy por fuera del usuario. So, don't worry. Traten de hacerlo acá, estamos mirándolo en la pantalla, entonces hagámoslo aquí en la pantalla. ¿Quién me regala las oraciones en el chat? A ver, o quién las pronuncia. Tell me. Let's practice. Is, so, Dora is as ugly. Acuerden que siempre tienen que utilizar el as. Is as ugly as a witch. Dora es tan fea como, que no se nos olvide poner los dos as, right? El segundo, the countryside y el desierto, secos. ¿Cómo quedaría? Ese paisaje no es tan seco como el desierto. ¿Cómo quedaría? Tell me. The countryside is not as dry. Ojo que ahora acá, Valeria, te comiste el verbo. The countryside is not as dry as a desert.
No es tan seco como lo es el desierto. Is not, que no se nos olvide tampoco ahora poner el verbo. Siempre muy importante cada una de las partes que componen la oración. Good. ¿Boris es tan fuerte como lo es Mike o no es tan fuerte como lo es Mike? ¿Quién me la dice? Mike isn't as strong as Boris. ¿Seguro que es Mike el que no es más fuerte que Boris? ¿O será Boris? Mire que Boris no alcanza a subir las pesas, cambio Mike sí las está subiendo. Entonces, ojo, Valeria, con la comparación debemos siempre poner en el primer lugar el que no tiene las mismas características similares al otro. Entonces, en este caso es Boris is not, o Boris isn't as strong as Mike. Boris isn't as strong as Mike. Muy bien, Sandri. Carol, very good. So, the next one. La lámpara de gas luminosa que una lámpara moderna. Very good. Very good. The modern lamp is as bright as a gas lamp. No, no, is not. Is not y es al revés, Valeria. Siempre la que tiene el menor detalle es el que ponemos de primero. Entonces, a gas lamp no es, is not as bright, no es tan luminosa como lo es una modern lamp. Siempre la primera es la que tiene menos caracteres. Entonces, la lámpara de gas no es tan brillante como la moderna. ¿El carro verde es tan costoso como el carro rojo? ¿O no será tan costoso como el carro rojo? Entonces, a green car isn't as expensive as a red car. No es tan caro como el rojo, es más chiquito que, o bueno, puede ser que sea así de chiquito, pero sea una marca, mejor dicho, que le gane al otro. Good. Ahí sí dependería del contexto. So, la idea es que traten de repasar, chicos, traten de abrirla ustedes la página ya. Yo les voy a pasar esa es la página oficial sin la búsqueda para ver si de pronto si les deja buscar a ustedes. Traten de hacerlo. Esta es la página oficial y traten de escribir ahí equatives a ver si los deja. Traten de escribir equatives a ver si los deja. Si no, de pronto fue que la página ya pide inscripción. Entonces, en ese caso, ustedes se meten con cualquier correo Gmail que tengan o Hotmail el que tengan y ya. No necesitan nada más. Usted, usuario de email, contraseña, registrarse y listo. No les pide nada, ni pagar membresías, nada. ¿Qué? Si no, no importa, seguimos haciendo los ejercicios aquí en línea. Good. So people, everything is clear today. ¿Todo claro hoy completamente? Do you understand the order of the adjectives? ¿Entendieron el orden de los adjetivos? ¿Cómo utilizarlos para describir la familia? ¿Cómo hacer los comparativos? Good. So, just to remember, para acordarles el otro que les comentaba, el otro orden que es el británico, es este sencillito cambio que tiene aquí. Ya les muestro la gráfica. Fíjense bien que aquí en la gráfica tenemos la edad antes de la forma. Esto ocurre solo en lo británico, en lo americano no pasa.
y el americano es el que más vamos a utilizar. Entonces, para que no se vayan a confundir con este video, por si encuentran esta información, las dos formas están correctas, pero la que vamos a trabajar siempre va a ser la forma antes de la edad. Good. So, people, this is everything for today so far. Esto es todo lo que teníamos para revisar el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud referente a los otros temas anteriores, comenten, aprovechemos el espacio para poder hacerlo, aprovechemos que tenemos tiempo, de que acabamos la sesión hoy rápido. Si no, pues chicos, dejamos la sesión terminada por hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Recuerden, los que tienen pendientes tareas o cosas así, escríbanme para ya mismo activarles las tareas, activarles los ejercicios y que se puedan empezar a poner al día. Si lo mismo les ocurrieron, Sandri, si lo mismo te ocurrió con otros niveles y tienes en los mismos niveles conmigo, escríbeme, profe, yo estoy en preintermedio Setvir 1, estoy en inicial Setvir 1, para hacerte el mismo proceso en todos los otros niveles. ¿Listo? Recuerden ponerse en al día, ponerse en pendientes a hacerlo. Entonces, nada chicos, nos vemos la próxima semana. Thank you so much for coming. Do the practice, hagan la práctica, hagan la tarea ya mismo, aprovechen que tienen el tiempo, pónganse en hacer la tarea de una vez, más bien, ¿listo? Y mientras ustedes la van haciendo, y si tienen alguna inquietud, me escriben aquí por el chat, yo voy a estar pendiente. Mientras tanto, voy a estar reactivándole a las compañeras las actividades. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio de hacer la tarea ya mismo. A ver, háganlo.
Listo, Sandri, ya te reactivé a ti todo. Entonces tienes hasta el 12 de septiembre para ponerte al día con este nivel. No sé cuántos más niveles tengas conmigo. Angie Hasblady, dime eso ¿qué es? Se fue Angie Hasblady. Debe ser que no le aparecía el audio. Los demás sí les aparece el audio. El audio son dos personas describiendo a dos personas. Ustedes tienen que sacarle la información. Que el empleo es igual de interesante o es menos interesante el uno que el otro, que el uno tiene más la edad que el otro o tienen la misma edad. ¿Cómo? Right? So people, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Voy a guardarla y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Bye bye.